El pasado 22 de enero de 2021 realicé la primera de estas dos entrevistas que hablaban de Año Nuevo, pero de una celebración de Año Nuevo en un país al que desde siempre le he tenido un interés y un gusto muy especial. Colocando mensajes invaluables en lugares imposibles, ellos tienen el propósito de levantar el ánimo de aquellos que atestiguan sus despliegues mientras transmiten información crucial que puede salvar vidas. But I don't think any of us understood exactly how tricky it was going to be because of the weather. El clima en Reino Unido en general, pues durante el invierno es bastante frío y húmedo, pero en las tierras altas es mucho más impredecible. And everyone was crying, and it was just an incredible feeling. Pues todo el mundo estaba muy emocionado, todo el mundo estaba llorando. You know, there's something about using the stars to affect people's emotions at a subconscious level. Worship the stars or look at the stars, and the stars used to be a big part of our lives, and I think we've forgotten that. Celestial es básicamente bajar las estrellas para que las personas volvamos a voltear a ver al cielo y nos conectemos, y hay una sensación inconsciente de unidad cuando todos volteamos a ver las estrellas. Both pandemic and climate change and politics, and it's all just feels like a big mess, and I feel like it's about time that we all started to listen to our hearts a bit more rather than just listening to our minds, you know. La pandemia, el cambio climático, la política, es momento de escuchar más a nuestros corazones y no tanto a nuestras mentes. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica. Yo soy Florencia y bienvenidos a una nueva entrevista, un nuevo episodio. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia Armónica, una nueva entrevista. Al momento de publicación de esta entrevista nos estamos acercando al fin de año de 2023. Estamos a punto de iniciar el 2024 y pues dado a que este podcast ha evolucionado en estos últimos 3 años que ya llevo haciendo este proyecto, me pareció bonito, me pareció una buena ocasión para retomar un par de entrevistas bastante especiales y particulares que hice precisamente para la celebración del año 2021. En ese caso fue para celebrar el Año Nuevo. Aquí tengo mis notas. El pasado 22 de enero de 2021 realicé la primera de estas dos entrevistas que hablaban de Año Nuevo, pero de una celebración de Año Nuevo en un país al que desde siempre le he tenido un interés y un gusto muy especial. Estoy hablando de Escocia, y la manera en la que Escocia celebra tradicionalmente el Año Nuevo es a través de la festividad de Hogmanay, que es una palabra en gaélico, su idioma original, oficial, idioma oficial además del inglés. Y pues allá en 2020, como muchos de ustedes o como todos recordaremos, pues fue un año bastante complicado, muchísimas festividades de plano o no se celebraron o se tuvieron que celebrar de maneras muy distintas debido al confinamiento por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esto permitió que esa celebración de Hogmanay, particularmente del festival que se realiza en Edimburgo, pues tuviera que ser, iba a decir improvisado, pero no fue improvisado porque fue realmente todo un proceso de un proyecto que llevó bastante tiempo realizar, pero hizo que se hiciera un evento pues en línea a través de la tecnología que fuera bastante especial y que uniera distintas formas de arte para celebrar y para mantener en ese momento el buen ánimo de la gente, para mantener la tranquilidad y para tener un momento de celebración de Año Nuevo y de agarrar pues tantita esperanza. Ahora, no quiero que se piense que este episodio, por su naturaleza de haber sido grabado a principios de 2021 en pleno confinamiento e incertidumbre por la pandemia de COVID-19, no quiero que se piense que es un episodio que únicamente va a recordar aquellos tiempos y que tiene esta energía pues de esos momentos tan duros que vivimos como humanidad. No es así, realmente es un episodio, son
Bueno, son 2 episodios especiales que me parecieron profundamente interesantes, que unieron diferentes formas de arte y de tecnología. Y pues resulta que aquel año, para celebrar Hogmanay, que dura 3 días, se realizó un proyecto basado en un poema de la escritora que en ese momento había sido nombrada la escritora oficial de Escocia. Estoy hablando de Jackie Kay, una gran poeta y escritora, que para celebrar Hogmanay escribió un poema dividido en 3 partes. Es un poema que se llama Farewell, que en español significa, es una manera de decir adiós, hasta luego, hasta pronto. Y pues es un poema dividido en 3 partes porque cada parte del poema se emitió en cada día de la celebración de Hogmanay, que como recuerdan que les mencioné, se celebra durante 3 días. La primera parte habla sobre el pasado, la segunda sobre el presente y la tercera sobre el futuro. Y aunque esto puede sonar quizá bastante regional, quizá bastante dirigido a la cultura escocesa como tal, no es así. Fue un poema y fue un film y una celebración que realmente trascendió a muchísimos países y a muchas culturas, que si bien tiene muchos elementos de la cultura escocesa que a mí particularmente me parecen fascinantes, conectan con muchísimas personas alrededor del mundo, incluyendo nosotros acá en Latinoamérica, que estamos pues del otro lado del océano. Este poema dio pie a hacer todo un film. Aquí mi voz ronca de la edición. No tengo idea por qué demonios utilicé la palabra film en lugar de utilizar la palabra en español cortometraje, video, etc. Al ser una entrevista cuyo invitado solo hablaba inglés, pues se me quedó la palabra film. Y pido disculpas, pero pues bueno, cuando escuchen ustedes film, quise decir cortometraje, video o cualquiera de las palabras que pudieran fungir como sinónimas. Seguimos. Igualmente dividido en 3 partes, llamado igual que el poema, Farewell, y que hizo que se unieran varios artistas, incluidos músicos, cineastas, y tuve la oportunidad de entrevistar a 2 miembros de este gran proyecto, y el que vamos a escuchar hoy es un cineasta, es el director del film del que les estoy hablando, de Farewell, y también es cofundador de una compañía de teatro en el cielo, como se hacen llamar. Es una compañía basada en drones que se dedica a hacer teatro en el cielo porque utilizan el cielo como un escenario. También es una manera de comunicar mensajes importantes. Y esta compañía, llamada Celestial Drones, también se fundó en 2020 cuando empezó la creación de todo este proyecto de fin de año escocés de Hogmanay, y pues fue muy interesante conocer el proceso creativo que hubo detrás de la creación de este film. En esta primera parte, para conmemorar y para celebrar este fin de año y celebrar la entrada de un nuevo año que espero nos traiga un montón de cosas buenas, pues voy a compartirles la entrevista que le hice a este director, a este fundador de Celestial Drones, y pues vamos a conocer toda esta parte de cómo fue realizar teatro en el cielo con 150 drones para darle vida a este poema, a Farewell, y para enviar todo este mensaje a la distancia a través del cielo por toda Escocia, un mensaje de esperanza, un mensaje de alegría, un mensaje de tranquilidad. Y pues creo que es buen momento para retomar esta entrevista, para enviar toda esa buena energía a todos ustedes ahora que este podcast ha crecido y que esta comunidad se ha agrandado un poco más, cosa que les agradezco un montón. Así que espero disfruten mucho de esta entrevista. Recuerden que este podcast lo encuentran tanto en YouTube como en Spotify y Apple Podcasts. Una nota importante, esta entrevista es una entrevista bilingüe. No solo fungí como entrevistadora, sino como intérprete y traductora, porque, bueno, además de ser una de las áreas a las que me dedico, la entrevista la realicé bilingüe pensando en que al ser un podcast, pues el motor principal de este proyecto es el audio. Así que esta entrevista la van a escuchar tanto en inglés y en español, y espero les guste. Fue muy emocionante para mí porque fue la primera entrevista que realicé bilingüe. Y si ven que de repente bajo la mirada, quienes estén viendo esto en YouTube,
Si de repente ven que estoy yo bajando la mirada es porque estoy tomando un montón de notas para no perder ningún punto importante que menciona el entrevistado, el invitado del podcast. Y ahora sí, después de todo este palabrerío, les dejo con el cineasta, el director del film Farewell y el cofundador de Celestial Drones, John Hopkins. Okay, so hi, John. Thank you. Thank you for accepting the invitation. Welcome to the podcast. Bienvenido, John. Muchas gracias por aceptar la invitación. Thank you very much. Muchas gracias. Okay, all right. Oh, so you do speak a little bit of Spanish. Un pequeño. Un poquito. Yeah, un poquito. Great, fantastic. So before I ask you the first question, I have some notes prepared here. I just would like to read to the audience very quickly some of the explanation you have about Celestial on your official webpage, because I think it's really important and that would make us understand everything much better. Entonces, antes de hacerte la primera pregunta, voy a leer algunas notas sobre Celestial, que es información que aparece en su página oficial, para que todos estemos en la misma página y entendamos la importancia de esto. So, I have it right here. It says, so Celestial is the world's only drone display company that combines advanced technology with breathtaking organic performance. They are a creative collective of award-winning filmmakers like yourself, musicians, developers, and above all, storytellers. At their heart, they believe a shared sense of wonder can be used to unite humankind. Entonces, Celestial es la única compañía de despliegue de drones en el mundo que combina tecnología avanzada con un espectáculo orgánico e imponente. Son un colectivo creativo de premiados cineastas como John, músicos, desarrolladores y sobre todo narradores. En su corazón, ellos creen que un sentido compartido de asombro puede usarse para unir a la humanidad. They are proud to have created a groundbreaking new art form they call Sky Theater. With unlimited visual possibilities, Sky Theater represents the next level in drone displays. Ellos se enorgullecen de ser pioneros en una nueva forma de arte llamada Sky Theater, teatro en el cielo. Con posibilidades visuales ilimitadas, Sky Theater representa el siguiente nivel en el despliegue de drones. Another branch of this company is Celestial Human Support, which is a non-profit initiative that repurposes their proprietary hardware and software for the good of humankind. They can respond to urgent needs. Unprecedented problems call for creative thinking. Their drone display system can be deployed in a multitude of humanitarian situations, from conflict zones to bushfires to quarantine zones. Visible from vast distances, their precision digital signage provides real-time information and reassurance to those most in need. By placing invaluable messaging into impossible places, they aim to lift the spirits of those who witness their displays whilst imparting crucial life-saving information. Otra rama de esta compañía es Celestial Human Support, la cual es una iniciativa sin fines de lucro que readapta su hardware y software patentados para el bien de la humanidad. Su sistema de despliegue de drones puede ser utilizado en muchas y diferentes situaciones humanitarias, desde zonas de conflicto, incendios forestales y zonas de cuarentena. Visible desde grandes distancias, su señalización digital de precisión proporciona información en tiempo real y tranquilidad a los que más lo necesitan. Colocando mensajes invaluables en lugares imposibles, ellos tienen el propósito de levantar el ánimo de aquellos que atestiguan sus despliegues mientras transmiten información crucial que puede salvar vidas. So I think this is really, really important because well, let's jump into the first question. So, can you please talk about the origins of Celestial? ¿Puedes hablar sobre cuáles son los orígenes de Celestial, la compañía? Okay, cool. Do you want me to give answers that you will then translate in Spanish? Yes, please. Okay. Yes. So keep the answers short, yeah? No, and it's not necessary to keep them short. Don't worry. Just give me some time to translate. Okay. The origins of Celestial. As I mentioned, I'm a filmmaker, and there was a drone display around 3.5, 4 years ago at the Winter Olympics
in Korea, I think, and it was a big display put on by Intel. And I saw that at the time, and I was with my friend Nick, who is one of the co-founders, and I asked Nick, who else is doing this? Because it felt like something I'd never seen before. It was a brand new, you know, artistic medium in the night sky, like a huge three-dimensional screen. And so we looked into it and realized there were like maybe 4 other companies in the world. And we decided, let's give this a go, you know. All right. So, bueno, él dice que hace 4 años y medio más o menos, él vio un despliegue de drones durante los Juegos Olímpicos de Corea y que en ese entonces estaba con su amigo Nick, que también es fundador de la compañía, y que le preguntó quién más está haciendo esto porque le pareció impresionante el utilizar el cielo como un escenario, como una especie de escenario en tercera dimensión, y se dieron cuenta que pues muy pocas personas realmente están utilizando los drones para este tipo de cosas. All right. Oh, good translation. Thanks. And so we were talking before starting recording the interview that Celestial was actually founded last year on April when COVID hit the hardest. Well, not the hardest, but when it first hit, right? So can you please sort of repeat what you told me about founding Celestial during these times, please? Entonces, antes de grabar, de empezar a grabar, estábamos hablando de que Celestial se fundó en abril de 2020, justo cuando el COVID-19 pues, nos golpea a todos. Y bueno, pues hay por ahí una anécdota al respecto. So, please. Okay. So after roughly 2 years of trying to understand how to set up a drone display company, because there were so few examples of people doing it, and all of our competitors are very, very secretive about the technology. You know, we had to figure it out from nothing all ourselves, and we slowly, after many conversations with many people, got to a point where we had made a short promo film showing something we could do with our technology, and that was enough. The film was enough to get investors interested, and during COVID we managed to raise the money we needed to start the company, partly because we realized we had accidentally created a COVID-friendly entertainment solution, because our drones can go very high in the air and you can see it from a very long distance. So we can have socially distanced crowds watching a live drone display. So that really helped get the company launched. Great. Okay. Bueno, hace 2 años antes de fundar la compañía, ellos, bueno, les llevó realmente 2 años tratar de armar todo lo necesario para formar Celestial, porque había muy pocos ejemplos y la competencia eran como bastante, no querían soltar la información, eran como muy secretos, entonces tuvieron que hacer todo y investigar todo por ellos mismos. Y ahí lograron hacer un pequeño video, un pequeño film en el que mostraba las posibilidades de Celestial de utilizar los drones de esta manera, y eso fue suficiente para poder conseguir todos los inversionistas que ayudaran a recaudar los fondos necesarios para fundar la compañía, porque accidentalmente crearon una compañía que es, digamos, adaptada o amigable durante las circunstancias del COVID-19, porque crearon una forma de entretenimiento que puede verse desde distancias enormes, y entonces el público puede estar socialmente distanciado y al mismo tiempo disfrutar del espectáculo. So, then I guess you received the invitation to participate on this huge Hogmanay film and project, because Hogmanay wasn't going to be the same on 2020, right? Exactly. Sí.
Entonces, bueno, pues de ahí les llegó la invitación del Festival de Hogmanay de Año Nuevo en Escocia para 2020, porque pues obviamente no iba a poder ser lo mismo ese año y pues nada, pues así surgió el gran proyecto del que vamos a hablar. So Celestial became part of this amazing project, which you directed. You directed the farewell film, which is a film divided in 3 parts according to the 3 days of Hogmanay celebration. And so I'm very curious to know, how did it happen? What were the order of events? Did all the people who are involved, so Celestial, the amazing writer Jackie Kay, Gary Wilson with the visual design and Nightworks, were you all gathered together and started everything from scratch? Or first arrived the poem and then you started working on the visuals? How did it happen? So, ¿en qué orden fue, qué orden de eventos se surgió, en qué orden surgió todo esto? Primero, ¿fueron todos juntos? La escritora Jackie Kay con su poema, Gary Wilson con el diseño visual, Nightworks con la música y Celestial, o primero surgió el poema y después llegaron los demás, etcétera. Sorry. Yeah, so it started with the poem. So Jackie Kay wrote the poem, and then everything came from that. So I wrote a script based on her poetry for the visuals, and then I supervised the creation of the music that Nightworks, the band, created. And then we had this very good Scottish artist, Gary, who took the visuals that I'd written on the page and turned them into his own unique style of imagery. And so that process lasted about a month or so. And then, until the point where we were ready to test the animation that we created from Gary's visuals into the drones. Ok, entonces, bueno, todo salió desde el poema, se derivó del poema. A partir de ahí, John hizo el guión y supervisó la música, y de ahí ese guión que hizo John Gary Wilson lo tomó para realmente transportarlo a imagen visual, y todo eso les llevó alrededor de un mes, y de ahí fue pasar a hacer todo lo visual con los drones. So, how was the process of transporting everything into the drones? Because I've seen the designs, a little bit of the designs Gary Wilson did, and it's amazing. And how do you draw with drones? Entonces, ¿cómo fue el proceso de hacer todos esos diseños visuales realidad con los drones? Porque he visto los diseños de Gary Wilson y de ahí a básicamente dibujar con drones. ¿Cómo fue el proceso? So once Gary had finished a design that we liked, Mm-hmm. We knew that we had 150 drones to work with. So it's 150 dots. So what he would do, for example, with the stag, he first of all drew a stag that we liked the look of, and then we recreated the stag using dots, right? Which then became an animation. The dots would move on the computer. And then once we were happy that the movement and the animation of this stag was what we wanted, we could then take the animation and put it into the drone control software, and then we would go and test the animation for real with 150 drones. Okay. And you talk about the stag, and I think it's my favorite figure of all. I think it's difficult to decide, but the stag is amazing. Okay. Bueno, entonces hay que tomar en cuenta que ellos trabajan con 150 drones que representan 150 puntos. Entonces, una vez que Gary hizo el diseño del ciervo, por ejemplo, un diseño que a ellos les gustara, lo hicieron animación en la computadora utilizando 150 puntos, y de ahí a que lograran ya la animación que realmente les convenciera,
Entonces pasaban toda esa información al software para coordinar los drones y se iban a probar si funcionaba o no. Where did you test the drone display? Were you in the highlands all the time? En dónde probaban, hacían las pruebas con los drones? ¿Siempre fue en las tierras altas? We, set the company Celestial up primarily in the area where I live in England, in Somerset. And we were very lucky to discover a local drone flight school where they teach you how to become a drone pilot. Wow. It's only down the road, and they have a huge field and few barns and a small office and a toilet and a kitchen, and basically they have all the permissions to fly drones there, and getting permissions to fly drones is quite complicated. So they were very happy for us to kind of set up our base there and use the facilities to test our drones over many weeks, and we are still going down there, and that's the area where we use to test all of our drones. What a coincidence. Bueno, pues resulta que donde Celestial tiene la base es en Inglaterra, en el área de Somerset, y pues resulta que muy cerca de donde está John, tienen una escuela de vuelo de drones. Entonces ahí tienen pues una enorme área en la que pueden practicar, tienen una pequeña cocina, un baño y sobre todo cuentan con los permisos para volar los drones porque no es fácil conseguir los permisos. Y entonces ellos estaban pues muy, muy contentos, los de la escuela, de aceptar que el equipo de Celestial hiciera todas las pruebas para el video. Y ahí siguen haciendo sus pruebas para sus proyectos en los que están trabajando ahora. And so was it very different to, once you tested all that and you had it ready, then you had to go to the Highlands and to Edinburgh, right? So the Highlands are a bit, the weather there, it's a bit difficult. Was it a challenge for you? Was it very different from doing all the tests in Somerset and then going to the Highlands? Fue muy diferente. Digo, de ahí tuvieron que llevar todo, una vez que tuvieran todas sus pruebas listas, llevarlo a las tierras altas. Y el clima en las tierras altas, las condiciones son bastante duras, entonces sintieron una diferencia muy grande de hacer sus pruebas en Somerset y de ahí en las tierras altas. Yes, it was very tricky. The weather in the UK generally in the winter is cold and wet. But when you go to the Highlands, it's like, much more unpredictable, much colder, wetter, windier. So, yeah, it was a very big challenge going up to Scotland. And, a lot of money had been spent on us to produce the show, but I don't think any of us understood exactly how tricky it was going to be because of the weather. And there was a lot of time where we spent waiting for these small opportunities, and where the wind would come down and the rain would stop and everybody would be like, okay, go. And then quite often 1 minute later we'd say, stop, put the covers back on, and everyone would have to run out and put the covers back on the drones. So we managed to do it, but it was really difficult, and we would not want to hurry back to the Highlands to do another drone show just yet. Ok, sí, entonces sí, les fue muy difícil porque el clima en Reino Unido en general, pues durante el invierno es bastante frío y húmedo, pero en las tierras altas es mucho más impredecible, siempre hay mucho viento, es mucho más húmedo, mucho más frío. Y entonces como que para ellos no se dieron cuenta de la responsabilidad que tenían, de que mucha gente había invertido su dinero en ellos para hacer el proyecto. Y cuando llegaron a las tierras altas les fue muy difícil porque tenían que esperar a que hubiera estos momentos en el que el viento se calmara
para poder volar los drones y al minuto siguiente tenían que volverlos a bajar y ponerles las cubiertas porque pues el viento ya otra vez se había arrancado. How much time did it took for you to film on the highlands? ¿Cuánto tiempo les llevó grabar en las tierras altas? We were up there only for 3 days at the end. Oh, so you only had 3 days. Yes. Okay. So you only had permission for like 3 days. If you wanted to spend a week, it wasn't possible. We had permission for 1 week, but because of the weather, Mm-hmm. as soon as we managed to film everything we needed to film, which was after 3 days, we just put everything in the trucks and went home because it was just the weather was so bad. Oh, okay. Entonces, tuvieron que hacer todo en 3 días porque tenían permiso para una semana, pero el clima estaba tan difícil ahí que en 3 días grabaron todo, agarraron sus cosas y se fueron. So, after you filmed on the Highlands, then you had to go to Edinburgh, right? How different was the experience on filming there? ¿Qué tan diferente fue grabar en Edimburgo después de haber grabado en las tierras altas? We actually went to Edinburgh before Okay. the Highlands, and very different experience because we had amazing weather there. I mean, it was still cold, but we had very nice clear skies, amazing sunsets, lovely sunrises, and we got everything we planned to get without any complications. Okay, entonces fue mucho más fácil grabar en Edimburgo y de hecho grabaron antes de irse a las tierras altas porque pues el clima estaba mucho mejor, cielos despejados y amaneceres hermosos, entonces no tuvieron ninguna complicación. How much time did you spend on Edinburgh to film everything? ¿Cuánto tiempo pasaron en Edimburgo para grabar? 5 days in Edinburgh. 5 days. Yeah. 5 días. So basically in 8 days you filmed everything. En 8 días grabaron todo. Okay, and well, we've talked about the challenges of filming, but which were the parts that you enjoyed the most on filming during filming? ¿Cuáles fueron los momentos que más disfrutaron de la filmación? I mean, when we were in the Highlands and everyone was so nervous about the drones flying in the terrible weather, when we managed to finally, fly the drones, there was such a sense of relief. And on the 3rd day in the Highlands, we flew, I think, the 3rd show, and we had the writer, the poet Jackie Kay was there, and a few other people, and everyone was crying and with happiness, and it was just an incredible feeling. Of course, yeah. Bueno, durante el tercer día en las tierras altas pues estaba ahí la escritora Jackie Kay y cuando pudieron grabar todo pues todo el mundo estaba muy emocionado, todo el mundo estaba llorando y que el momento de poder lograr que todos los drones volaran y se acomodaran pues era una sensación de alivio muy grande. Which is like your favorite part of the film? Do you have a favorite part? ¿Cuál es tu parte favorita del film? I think probably, like most people, the stag sequence. Yeah. I think we spent probably more time kind of working on that part of the script, but also from a design point of view, we really spent a long time trying to get the running animation of the stag working really well. And, it's on screen for the longest amount of time of all the imagery, and it just seems to be the part of the film that everybody seems to like the most, and I think there's a good reason. It's just very magical. Ya, su parte favorita del film es el ciervo, que es la favorita de muchos, incluyendo la mía, porque de ahí, de pasar del proceso de hacerlo en el guión y luego el diseño en la computadora y de repente ver correr al ciervo en los cielos, pues fue una sensación increíble. How was your experience working with each member
of the team. So, for example, starting with Jackie Kay, with the writer, how was your experience? ¿Cómo fue tu experiencia trabajando con cada uno de los miembros del equipo, empezando por la escritora Jackie Kay? Because I'm a film director, I have quite a lot of experience working and collaborating with different artists to produce something that we all feed into. So from that point of view, the process was very relaxed and enjoyable. And, you know, Jackie Kay has a lot of positive energy. Plus, she is a voice of Scotland. You know, she's really encapsulated, I think, the soul of Scotland in these poems. And from the very beginning, when we first saw her words, you know, it made all of our lives very easy because we had this platform to build on. Yeah, of course. Bueno, su experiencia fue, él ya tiene bastante experiencia como cineasta, trabajando con muchos artistas y produciendo algo que embone con todos. Y pues con la escritora, con Jackie Kay, pues de entrada tiene una energía muy positiva y ella pues es la voz de Escocia, ella es un símbolo de la literatura escocesa actual. Y cuando leyeron el poema, los 3 poemas del film, pues para ellos fue todo mucho más fácil, fue como arrancar desde un terreno bastante claro, ¿no? And then I didn't know you supervised the music creation. How was that process? No sabía que tú habías supervisado el proceso de la creación de la música para el film. ¿Cómo fue? Well, I guess when I say supervise, I was directing the films. So I would be giving the musician, the band direction, but ultimately leaving them to create, you know, what they felt needed to be created. And actually, very much like Jackie, that we almost made no changes to the music because it was just so kind of perfectly aligned with what we wanted from a tonal point of view. Again, it encapsulated the mood that we were looking for. So it made my life very easy again. You know, the whole process was very easy from a director's point of view. Sure. Trabajar con Nightworks, con la banda, pues fue también bastante fácil porque les daba también mucho espacio para que ellos crearan la música según ellos lo sintieran y al final realmente no hubo muchos cambios que le tuvieron que hacer a la música porque todo se alineó y todos estaban como en la misma sintonía y como director al final eso le hizo la vida mucho más fácil. Now, with Gary, I suppose that maybe he was the one with whom you had to had like more connection or most contact because of the visuals. How was that process with Gary? ¿Cómo fue el proceso con Gary Wilson? Porque es, supongo yo, con quien más tuvieron que tener más contacto porque fue pues todo el diseño visual, ¿no? Gary is a very nice, easygoing guy. He has a lot of experience working on films because not only is he an artist, he's also a storyboard artist and an actor in his own right. So, you know, we spoke the same language. He understood what we were going for, and you know, he was able to put his own signature on the visuals. And again, it just turned out very well. I think this whole project was one of those projects where everything fell into place, you know. So it was very satisfying. Sí, pues igual con Gary Wilson fue bastante fácil de trabajar porque no nada más es un artista, sino que también trabaja mucho con cineastas porque hace muchos storyboards y pues básicamente hablaban el mismo idioma, entonces también fue muy bueno que él pudo poner su propia marca, su firma, digamos, en todo el proceso y al final es un proyecto en el que todo encajó, en el que se hizo un muy buen equipo. So I guess to make such a strong team, an easygoing team, made it, compensated all the difficulties that you have, the technical difficulties, right, during the filmmaking.
did you had like any accidents with the drones? Because you're talking about the winds in the highlands. I suppose the rain, you have to cover them so that water doesn't get into them. So did you have any accidents or not? ¿Tuvieron algún accidente con los drones por todas las complicaciones que han tenido, que tuvieron? No accidents, but you know, we had such little time to put the show together, and this was our first show, so it was extremely stressful. Yeah. Because we were rushed. So yeah, no accidents, no hiccups, but just super stressful time pressure and weather and technical sort of pressure and everything like that. Plus, we had all the pressure from Scottish government, who were spending quite a lot of public money on the project. It took months to get the project signed off. Oh, okay. It's COVID, and should they be spending the money on a big art project? Should they be spending the money on hospital equipment? So I think ultimately they will look back and be very glad that we've made the films because of the reaction that people have had, especially in Scotland. It's given people a lot of hope. But we did have to live through all the pressure of having, all the people who had signed off public money, wanting to make sure that this money was being spent correctly. Yeah, of course, a huge responsibility. Pues realmente no hubo ningún accidente, afortunadamente, pero para ellos fue bastante estresante. Había mucha presión porque se tuvo que hacer en muy poco tiempo y sobre todo porque pues el gobierno escocés invirtió mucho dinero en esto y les llevó meses que aprobaran este proyecto porque pues se debatían entre utilizar ese dinero entre hospitales, ayudar obviamente con el asunto de la pandemia o hacer estos videos. Entonces, al final, es dinero que tenía que verse muy bien reflejado en su uso. Y al final, John cree que quedaron todos muy contentos porque la reacción que han tenido en todos lados, sobre todo en Escocia, ha sido muy positiva. Crearon un ambiente de esperanza y pues eso es lo más importante. How have you seen like the reactions of the people? Have people been like directly telling you how much they were touched by this film, like I did, for example? Or how have you seen all these reactions? It must be very exciting. ¿Cómo han visto todas las reacciones de la gente? ¿Se ponen en contacto con ellos directamente o cómo ha sido? I mean, we've read all the comments on YouTube and Facebook. There've been there's a dedicated PR team who are working with the producers Underbelly, who have been giving us updates on reactions. And, apparently we have something like a 99.9% approval rating. Nice. Everybody. And it's reached up to something like 2 billion people because of the amount of global press it's had. The PR team are able to tell us that exposure is to roughly 2 billion people. I mean, we know we've had definitely 8 million views on like 2 or 3 channels like YouTube and Facebook. The reach of the project has been phenomenal, and we've had messages from people in prisons. Wow. Had Tim Peake, the astronaut. Oh my God. Tweeted us. We're now putting his tweet. When we redesign our website, we're going to have his tweet on the front page of the website. Yeah. It's such a brilliant quote from him. So yeah, the reaction has just been, beyond our wildest dreams. That's amazing. Bueno, pues afortunadamente el video también ha tenido un alcance enorme gracias a las redes y los productores Underbelly siempre les están mandando actualizaciones sobre las reacciones que van teniendo y pues tienen un porcentaje de 99.9% de aprobación, o sea que a todo el mundo le ha gustado. Han alcanzado un promedio de 2 billones de personas.
8 millones de personas en 3 canales, en Facebook, YouTube y la página de Hogmanay, que también lo he visto. Y pues han alcanzado a gente en las cárceles e incluso alcanzaron al espacio. Un astronauta les mandó un tweet diciendo lo mucho que le había conmovido el video. How was your sensation when you saw everything, like the final product for the first time? ¿Cómo fue tu sensación de ver el producto final la primera vez? I think deep down I knew that it was going to be successful. I mean, you've been directing films for 15, 20 years, and just sometimes you get a feeling, you're like, oh yeah, this is going to be good, you know? And it not only was it good, but it sort of reached people in a way that I've never done before with my previous work. So it's been really special to think that, you know, it's moved all these people, and it makes me want to make more of them, you know. Yes, please do. Pues él tenía desde un principio la sensación de que esto iba a ser exitoso, porque lleva ya 15 o 20 años como cineasta, y él sabía que iba a ser algo exitoso, pero ha logrado alcanzar a las personas de una manera muy diferente y que le encantaría seguir haciendo cosas así. So what are the new projects that you're working on? Can you talk about it a little bit, or do you have any ideas to keep on doing similar things like this? ¿Tienen ideas así de proyectos de hacer cosas similares actualmente? We've got the sort of follow up to Hogmanay has been amazing. We've had all sorts of people reaching out to us to ask whether we can do shows. There's nothing solid yet because we're just still in sort of early negotiations. I tell you, the shows that I really, really want to do one day are, you know, I want to do big drone shows over the pyramids in Egypt. Wow. The Easter Island, the Great Wall of China, Stonehenge, and I'd love to come to Latin America and do shows over, like, for example, the pyramids in Mexico. Yeah, good idea. Somehow reconnect ancient civilization and ancient technology with modern technology using the stars as the artistic medium. Yeah, exactly. Bueno, tienen algunos proyectos por ahí en el aire, mucha gente los ha contactado y lo que a él le encantaría hacer sería hacer un show de drones en las pirámides de Egipto, en las Islas del Este, en Stonehenge, en Latinoamérica, en las pirámides en México, y combinar esta idea de las civilizaciones antiguas, las estrellas y la tecnología. We were talking before starting recording the interview about the stars, and you were saying something very interesting and very true about the sensation that gives every human to look at the stars. Can you talk about it, please? I forgot to translate in Spanish. Estamos hablando antes de grabar la entrevista. Él estaba diciendo sobre la sensación que tenemos todos los humanos, muy especial de siempre, de cuando volteamos a ver las estrellas, y que eso es algo que a él le inspira mucho. Entonces, si puede platicar un poco sobre ello. So, you know, I think right from the beginning, when I first had the idea for Celestial, we really want to bring the stars down out of the sky, make people look up again, and somehow, you know, reconnect everybody with their place in the universe and a feeling of being connected through a shared sense of wonder. And you know, there's something about using the stars to affect people's emotions at a subconscious level that I think has been proved with the reaction we've had with Hogmanay. And you know, we really like the idea of somehow reconnecting the past and how people in ancient cultures used to
worship the stars or look at the stars, and the stars used to be a big part of our lives, and I think we've forgotten that. And so we want to bring the stars back into people's lives and hopefully do some good and make people feel better about themselves and try to unify us in a time where we're so divided. Exactly. Yeah, I completely agree. Bueno, su concepto con Celestial es básicamente bajar las estrellas para que las personas volvamos a voltear a ver al cielo y nos conectemos. Y hay una sensación inconsciente de unidad cuando todos volteamos a ver las estrellas. Y ellos quieren utilizar ese concepto de las estrellas para enviar un mensaje de unidad y de reconexión tanto humana con la naturaleza como entre nosotros en los tiempos en los que estamos tan divididos. Entonces ellos quieren reconectar el pasado, el concepto que tenían las civilizaciones antiguas, la conexión que había con las estrellas y que nosotros pues hemos olvidado realmente la importancia que tienen las estrellas para nosotros y quieren hacer todo esto de tal manera que nos haga sentir a todos mucho mejor, mucho más conectados, incluso a un nivel subconsciente. Did you think about all this when you and your co-founders created Celestial, or is this something that you've been thinking now with the Hogmanay film? ¿Se les vino todo este concepto a toda la compañía desde antes, cuando crearon Celestial, o esta reflexión ha venido a partir de Hogmanay? I've been thinking about this from the beginning. Mm. You know, ever since I guess we had the idea to create something, a drone display company, it just seemed obvious to me that this could be something bigger, I don't know, than just entertainment, and something primal, something that lives in our subconscious. And because it's brand new, we have an opportunity now and almost like a responsibility to use it as best we can to help liberate people and to help unify people and to bring hope to people. Yeah. Ellos lo pensaron desde un principio porque para ellos es como un concepto ya muy, muy obvio y es algo mucho más que solo entretenimiento. Al ser esta nueva forma de arte algo nuevo, es una responsabilidad de utilizar los medios de la mejor manera posible para enviar otra vez este mensaje de esperanza, de unión, llegar más allá que solo entretener. And now that you mentioned the thing about combining the ancient ruins of ancient civilizations with the drone display, on the second part of the film, there is the beautiful, I think it's the whale that is floating on top of the ruins in Edinburgh. Am I correct? Was that your idea, I suppose? Is that like a reflection of all these messages you want to send out? En la segunda parte del video de Hogmanay hay una parte donde está una ballena flotando sobre unas ruinas en Edimburgo, unas ruinas romanas. Eso supongo que refleja todo este mensaje, ¿no? It's actually a seal. It's a seal, yeah. In Scottish folklore, they have a creature they call a selkie. So it's like it's a seal that turns into a woman. Okay. This is like a legend, a Scottish legend, and what I really wanted to do in the show, because it was Scottish and trying to reconnect with the past and the mythology of Scotland. So we decided a selkie was a lovely image, because we love to show creatures with the drones, you know, because they just look so cool. And then we also wanted to create something dreamlike that would make people think about stories they heard when they were children, you know. And the selkie is a beloved character or creature from Scottish mythology.
All right. Ok, entonces realmente es una figura mitológica del folclore escocés que es el sulky, que es pues una foca realmente que se convierte en una mujer que está nadando y para ellos era muy importante como también que las personas vieran en el cielo esas criaturas de las historias que les contaban desde niños y es como el mezclar el folclore y la mitología con la tecnología de los drones. What are other reflections, like deep reflections, besides what you are saying about the stars? What has, what message has it left to you, the creation of this film? ¿Qué reflexión, qué mensaje, qué pensamiento te ha dejado crear este filme, aparte de lo que hablábamos de las estrellas, al haber creado todo esto? I think my feeling is I'm very happy that we've had such a positive reaction because, you know, I've been working for 3.5 years to launch this business. And of course, I've been, you know, as anybody who's launching a new business, you get worried that it won't work, you know, that your dream is not going to succeed. Yeah. And people won't understand it, and you know you're nervous that it will fail. So more than anything, this first film, you know, which is our first project, I think has reinforced that we have a good idea here, we have a very good team behind it, and I think our heart is in the right place. All of those things mixed with, you know, the creativity I think we can bring to projects, hopefully gives us a bright future. Él cree que él estaba muy preocupado, que le hace todo este proceso de creación de la compañía, pues les ha llevado ya 3 años y medio y obviamente estaban preocupados como cualquier pues emprendedor que la cosa no funcione, que fracase, que el sueño se desmorone y que esta oportunidad de haber hecho el film de Hogmanay pues realmente reforzó la idea de que tienen un buen concepto, de que son muy buen equipo y de que sus corazones están realmente en el lugar adecuado y que tienen pues un futuro prometedor. I think what you're mentioning is really important. What you say about that your heart is on the right place, because I think that's the basis of everything. If you were thinking only about, I don't know, maybe more superficial things, perhaps everything will be more unstable. But you are always you're doing always the things from your heart, and I think that is very important, and I think that is like a real message that needs to be shared. Like we really need to follow our hearts, right? Realmente creo que es muy importante lo que dice de que su corazón está en el lugar adecuado, todo lo están haciendo pues de una manera con el corazón, no pensando nada más como en cosas superficiales, sino que el hecho de hacer algo que realmente les mueve el corazón, pues es lo que les está dando la fortaleza para seguir el buen camino y que es un buen mensaje que hay que enviar, right? Yeah, absolutely. You know, I think now more than ever, you know, we're in such kind of troubled times globally, both pandemic and climate change and politics, and it's all just feels like a big mess. And I feel like it's about time that we all started to listen to our hearts a bit more rather than just listening to our minds, you know? Yeah, exactly. Ahora más que nunca, con los tiempos que estamos viviendo de la pandemia, de el cambio climático, la política, es momento de escuchar más a nuestros corazones y no tanto a nuestras mentes. I think that is so beautiful, and I think that going deep down into that knowledge of ourselves, or listening to our own hearts, also makes us connect more with people. It goes beyond an individual process. It becomes something that unites people, right? El escucharnos a nosotros mismos, el escuchar a nuestros corazones, aunque parezca un proceso o es un proceso pues muy interno e individual, nos hace conectar
al mismo tiempo con las personas, y eso es muy importante. Yeah, absolutely. You know, I think if we listen to our hearts, we find compassion, and with compassion, we can heal and we come together. Exactly. Si escuchamos a nuestros corazones, pues encontramos la compasión, y con la compasión podemos sanar, y así nos conectamos entre todos. John, thank you so much for this interview. I was so excited, and it means so much to me. I was telling you that Scotland has a very special place in my heart, and watching your film, I was watching it on, I think, 3 o'clock in the morning on New Year's Eve. Well, on New Year's Eve, and it made such an impact to me, because it made me feel exactly what you say. It made me feel hopeful. It made me feel understood, even though I was born in a completely different culture. And to do this interview means a lot to me, because I am actually making like a real connection with people, and in a place that I have always admired and respect so much. So thank you. Para mí es muy importante esta entrevista, significa mucho para mí, porque Escocia tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y cuando vi los videos de Hogmanay a las 3 de la mañana en Año Nuevo, pues me impactaron mucho, porque me sentí comprendida, me mandaron un mensaje de esperanza, y al hacer una conexión con alguien que tiene todos estos conceptos y de un lugar tan especial para mí, pues significa muchísimo. Así que muchísimas gracias. Thank you so much for all this, John. Means a lot, really. Thank you for having me.